Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo primero que se les ha caído, y sin duda no hay posibilidades de que ese argumento pueda en alguna manera ponerse otra vez en debate, pese a que ya había elementos para descartarlo, pero los fujimoristas y quienes defienden aquí con Fujimori habían insistido en ello. Esto de que hay una persecución política, pues se ha caído, la verdad, y no tiene ningún soporte, no tiene ningún sustento. Lo que ha sucedido ayer es la reconfirmación de que aquí se cometieron actos ilegales y que para el Ministerio Público, inicialmente para el juez Richard Concepción Carguancho, para el sentido común de la mayoría de la gente, se configura en casos de aportantes falsos que prestaron su nombre para introducir un dinero que venía ilegal. Eso en términos legales se llama lavado de activos, y en términos de cómo está ajustado la normativa de criminalidad organizada en los últimos tiempos se llama organización criminal, que se instaló dentro de una organización política para lavar dinero contaminado que venía de la corrupción, de la cual Odebrecht era protagonista, como todos a estas alturas hemos podido ya constatar. Entonces el día de ayer, si es que a alguien o algún ingenuo o ingenua le quedaba algún elemento de duda sobre aquí podría haber cierta maquinación, intento de perjudicar por alguna consideración que no sea estrictamente judicial al fujimorismo, pues se ha despejado absolutamente toda duda al respecto. No solo no hay persecución política, sino cada vez más se arma el rompecabezas, y ese rompecabezas empieza a mostrar la figura en su real dimensión. ¿Y cuál es la figura en su real dimensión? Es más o menos aquella que cuando Vladimiro Montesinos sacaba los fajos de billetes del servicio de inteligencia y se los entregaba a determinados personajes para que hicieran lo que justamente la dictadura que estaba encabezada por Alberto Fujimori en alianza con el señor Vladimiro Montesinos, para tratar de torcer, cambiar y hacer cosas a favor de que esta dictadura se perpetuara. Es la misma imagen, y eso es lo que ayer se ha podido claramente ya identificar. Pero vayamos a la importancia de este testimonio. No hay persecución política, hay una organización criminal. El partido político no es una organización criminal, hay una estructura dentro de este partido que se formó para estos fines, y ahí participaron, dice el Ministerio Público, lo ha convalidado el juez Richard Concepción Carguancho, al más alto nivel. Estaba liderado, y sobre esto tenía control y conocimiento, Keiko Fujimori, a quien ahora quieren poner de costado, y eso me parece que cada vez es más difícil. Pero la estructura era la siguiente: Keiko Fujimori era una especie de la mujer de atrás, la mujer del escritorio, la persona mediata en torno a esto, que tenía el control de la escena porque tenía niveles de manejo y había claros niveles de subordinación a lo que ella pretendía hacer, o de hecho hacía, de los que integraban esta red criminal. Entonces era una cúspide, era, digamos, una pirámide, estaba en la cúspide, y desde ahí irradiaban las decisiones que luego se materializaban, como hasta estas alturas empezamos a ver con mucha claridad ya en las discusiones que se vienen dando en la Sala Penal Nacional. En el segundo nivel de eso, junto, muy pegadito a Keiko Fujimori, estaban otros directivos de Fuerza Popular: Keiko Fujimori, Pierre Figari, Ana Hertz y Silva Checa. Silva Checa ya está preso, y tengo la impresión de que Ana Hertz y Figari van a estar en la misma condición dentro de muy poco. Luego de esa primera estructura, o sea, primera parte de esa estructura que estaba a la cabeza, estaba la siguiente, que eran los recaudadores de dinero. ¿Y quiénes eran? Gente de confianza de Keiko Fujimori. Uno era su candidato a vicepresidente y secretario general del partido, y el otro era el secretario de Economía, Augusto Bedoya. Y hasta ahí va armándose una pequeña pirámide. Pero para que eso pudiera funcionar, y ayer Jorge Yoshiyama Sakaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, ha descrito el nivel en el que él participó. Y es que después de que recaudaban los dineros, después de que Keiko Fujimori tenía conocimiento de que estos iban a entrar al partido, él se encargaba de buscar a gente que combine dos requisitos o dos consideraciones tenía al respecto. La primera, que sean gente de su confianza, este era su sobrino, es su sobrino, y la segunda, que tuvieran capacidad de poder generar una especie de batallón de pitufos
para poder introducir toda la plata que recibían de Odebrecht y de otras empresas en pequeños montos, poniendo su nombre pese a que ellos no habían dado esa plata para la campaña. Entonces, el primer nivel, Keiko y sus asesores. El segundo nivel, el director de economía y el secretario general, y después vienen estos organizadores de los pitufos. Y a ese mismo nivel, Jorge Yoshiyama habla de algunos otros que junto con él dice que se dedicaron a hacer esa tarea. Y después de eso, cuando ellos identificaban a estas personas, estas aceptaban y ellos trasladaban y la pirámide se iba anchando en la base y tenía ya no solo los que buscaban, sino los fantasmas o las personas que ponían su nombre se iban a haber aportado. Y como eso no era suficiente para poder solventar, ¿no es cierto?, esos gastos o esos ingresos que tenía Fuerza Popular, había otro nivel donde inventaban nombres y inventaban algunas situaciones como cócteles, rifas, etcétera, para también introducir ahí gran parte de este dinero. Eso es lo que se ha podido determinar ayer con el testimonio de Jorge Yoshiyama Sakaki. ¿Y por qué es importante? Porque él es parte de su organización criminal, porque él dice y cuenta todo lo que hizo, dice quién se lo encargó y dice cómo se lo hizo. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué? Porque inicialmente Fuerza Popular empezó a defenderse diciendo que había persecución política. En segundo lugar, dijeron que Odebrecht no les ha dado nada de plata. Después dijeron que algunos de estos aportantes que dieron van a demostrar que sí tienen capacidad para hacerlo y no han podido lograrlo. Y ahora que las cosas empiezan a ponerse color de hormiga, algunos de los personajes vinculados a esta estructura, sobre todo los que están de media tabla hacia abajo, empiezan a hablar porque se sienten comprometidos y porque dentro de las personas que involucraron en esta red que terminó siendo criminal son familiares y amigos muy cercanos que han sido incorporados a la investigación, y muchas de estas personas dicen: yo metí a estas personas de una manera irresponsable y ahora pueden terminar en la cárcel, entonces prefiero yo hablar para que esas personas puedan pasar, digamos, a una situación menos agravante o menos apremiante. Y eso es lo que ha terminado finalmente haciendo que algunos de ellos hablen. Pero ¿qué cosa es lo que dijo este señor Jorge Yoshiyama Sakaki? Es muy interesante, es muy interesante. Además lo hizo en el marco del desarrollo de las audiencias de prisión preventiva que se vienen discutiendo hace ya varios días en la Sala Penal Nacional, siguiendo expresamente lo que manda el Tribunal Constitucional de buscar una doble fundamentación o una fundamentación reforzada para tomar la decisión de la prisión preventiva, y por eso es que hay que discutir elemento por elemento, situación por situación, procesado por procesado, para no tener y no dejar ningún vacío. Y finalmente yo ayer he llegado a la conclusión que la demora y que el fiscal José Domingo Pérez, que está haciendo un extraordinario papel, haya demorado tanto, por más que a muchos nos parezca que es muy largo y a veces muy pesado, ha terminado siendo sumamente estratégico, porque esa actuación prolongada y esa reiteración en la evidencia y la confirmación de esto para configurar el delito que pueden haber cometido ha terminado animando a que algunos empiecen a contar. Sobre todo por estrategia del fiscal José Domingo Pérez, ha sido empezar por la cabeza de la organización. Y estas personas, a ver que la cabeza de la organización está en una situación difícil, Keiko Fujimori, la que podría ser cabecilla de esta organización criminal, termina en desgracia y no hay capacidad para poderla sacar, porque los argumentos no sostienen que en la defensa asuntos que puedan ser desde mi punto de vista atendibles. No pueden recusar al juez Richard Concepción Carguancho. Entonces la gente dice: ¿de qué me sirve seguir ocultando la información? Y entonces voy a empezar a hablar. Y Jorge Yoshiyama Sakaki, sobrino del ex secretario general de Fuerza Popular, el señor Jaime Yoshiyama, este lunes, es decir, hace un par de días, cuando se estaba discutiendo su propia situación, prefirió no ir solo a la audiencia a defenderse, sino pidió hablar con el fiscal para relatar todos estos hechos que ayer hemos podido conocer y que han sido y van a ser fundamentales no solo para la investigación, sino, diría yo, para el procesamiento y para lo que va a terminar siendo la decisión judicial en un caso que cada vez más se ve nítidamente como uno de lavado de activos. Pero ¿qué cosa dijo Jorge Yoshiyama el día de ayer o el día lunes?
mientras en audiencia en la Sala Penal Nacional se estaba discutiendo su caso. Dice, esto es lo que dijo Jorge Yoshiyama ante el fiscal José Domingo Pérez, que ha tenido una tremenda virtud, tener una estrategia muy bien estudiada para enfrentar a una mafia de esta naturaleza, sabiendo cómo, en el buen sentido, se pueden ir quebrando las estructuras para que quienes están en una situación difícil empiecen a colaborar, procurando también, porque el sistema premial, es decir, que si tú colaboras, recibes a cambio algunos beneficios, es central para poder avanzar en esa difícil tarea de desestructurar organizaciones criminales a veces muy consistentes. Por eso es que, habiendo pedido prisión preventiva para Jorge Yoshiyama Sakaki, el fiscal José Domingo Pérez, se ha mostrado en el interés de que si el juez evalúa que no es necesariamente esa la restricción que tienen que ponerla, sino más bien otra, porque está colaborando de manera importante o sustantiva, ha dicho el fiscal no se opondría solamente a restricciones de otra naturaleza. Entonces lo más probable es que en el caso de Jorge Yoshiyama Sakaki, él no va a estar en una prisión preventiva, sino, como ya ha pasado, en otro tipo de restricciones, ¿no es cierto? Va a poder hacer sus cosas en libertad, pero con algunas limitaciones. Pero ¿qué cosa es lo que ha valido una situación de esa naturaleza? No es posible que a estas alturas sea un colaborador eficaz, no es posible que a estas alturas vaya avanzando en eso todavía porque acaba de declarar, pero sin duda es fundamental como testigo que haya planteado las cosas con tanta claridad. ¿Qué cosa es lo que dijo el sobrino de Jaime Yoshiyama, quien fue el que lavó o pitufió o generó toda la estructura para pitufiar y por lo tanto evadir todos los controles estatales para que no se dieran cuenta que estaban metiendo dinero ilegal a la campaña de Keiko Fujimori el 2011, y que también se replicó en 2016 por información de que se han podido tener también? Dice Jorge Yoshiyama, estando en su domicilio de mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka, me indica si tenía amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña de Fuerza 2011, a lo que me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama. Eran empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori. Una vez cada 2 semanas iba también a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama a recoger el dinero en efectivo, desde marzo de 2011, que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero, hasta el final de la campaña a mediados de junio de 2011. He ido unas 6 o 7 veces a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama para recoger dinero entre montos de $100.000 a $200.000 en cada oportunidad, dinero que me lo entregaba siempre en efectivo, pero que era dinero fluctuante, es decir, eran esos montos que me entregaba en ese momento, no recuerdo bien, pero han sido aproximadamente, apunten esto, $800.000 que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini Vivanco, Eric Mato Monge y algunos amigos míos, da esa suma aproximadamente. $800.000 es lo que Jorge Yoshiyama dice que en términos personales, según o a pedido de su tío Jaime Yoshiyama, que no era cualquier personaje, era el secretario general de Fuerza Popular, hombre de confianza de Keiko Fujimori, candidato a la vicepresidencia de ese partido, presidente del CCD en la época de Fujimori Montesinos, congresista y ministro en esa época, una persona muy cercana a Keiko Fujimori. Esa persona le pidió a su sobrino que introduzca $800.000, evadiendo todos los controles de una manera, por cierto, ilegal. Entonces, el testimonio de Jorge Yoshiyama es sin duda fundamental. Es decir, lo que ha hecho José Domingo Pérez como fiscal no solo ha sido estratégico, sino ha sido muy inteligente, porque ha logrado identificar la estructura, ha podido ubicar en esta cadena o en esta estructura quién cumplía cada función, ha ido ajustando, pidiendo información y corroborando con la que iba recaudando para poder identificar si eso que tenía se condecía o no con la realidad y con la verdad, cosa que el testimonio de Jorge Yoshiyama termina, por cierto, ampliamente confirmando. Es decir, aquí hay la voluntad expresa de un personaje como Jorge Yoshiyama, que existía, de Jaime Yoshiyama, que era secretario general del partido Fuerza 2011 y además candidato a la vicepresidencia, hombre de confianza de Keiko Fujimori y jefe de su plan de gobierno,
para poder ingresar dinero que le daban unos aportantes que no querían aparecer como tales por consideraciones que se tienen que complementar con lo dicho por Jorge Barata y por el propio Marcelo Odebrecht, que dieron dinero a la campaña de Keiko Fujimori, más o menos $1 millón, acá hay 800.000 que se lavaron, hay 210.000 que el señor Klimper le dio en efectivo al gerente de radioprogramas, y después, si uno va sumando los cócteles y las rifas, calzan perfectamente con todo aquello que parece de manera ilegal se movieron en estas campañas. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo ahí? Que se ha podido identificar la manera como se introdujo, pero sobre todo que esto calza con las declaraciones que dice de Jorge Barata, que él directamente entregó este dinero a Jaime Bedoya. Porque ahora, en medio de la desgracia que ha sido ayer para Keiko Fujimori y para los fujimoristas que están investigados por esta causa, el que Jorge Yoshiyama había contado lo que ha contado, porque los ha destrozado, ha salido, ¿no es cierto?, el argumento inverosímil, la verdad patético del señor Huberto Abanto Verástegui, que es el abogado de Jaime Yoshiyama, que ha dicho que ha hablado con su cliente y le ha dicho que ellos van a mencionar cuáles son los aportantes que le dieron ese dinero, pero que no tiene que ver nada con Odebrecht. Ahora, si se logra identificar que los aportantes que dieron no eran Odebrecht, pero además Odebrecht dio toda la plata que dice que dio, el problema va a ser mayor, porque eso quisiera decir, o puede decir, que lavaron mucho más dinero que no solo venía de Odebrecht, sino también de otros que no querían que su nombre apareciera asociado a la posibilidad de que ganara Fuerza Popular. ¿Por qué? Según los directivos de Odebrecht hacían y tenían esa metodología en su relación con los políticos de distintos países, y en el Perú, por cierto, con quien iba en primer lugar en esas encuestas, que era Keiko Fujimori. Darle plata sin que nadie se enterara, para que después tuvieran un trato favorable en torno a la dación de obras de infraestructura de gran nivel, para que pudieran ellos sacarle el provecho que le sacaron en la época de Adán García, de Toledo y por supuesto de Antuman. Eso es lo que pretendía. Entonces, lo que ha pasado ayer ha sido tremendo. Creo que rompe el argumento de la persecución, creo que claramente lleva ya casi a concluir que hubo lavado de activos, desmorona la defensa de todos los imputados en esta causa y finalmente complica mucho más la situación de Keiko Fujimori. Ayer, cuando conversaba esto con un abogado, decía, la manera pausada, lenta y para muchos de alguna manera un poco exageradamente detallista en términos de lo que ha planteado el señor José Domingo Pérez en las imputaciones que le hace esta organización criminal o esta supuesta organización criminal, han terminado siendo parte de una estrategia para que en el transcurrir de las horas y de los días y con el peso de la evidencia, varios de los que están involucrados en esta historia terminen hablando y así se fortalezca la tesis y el teoría del caso que el Ministerio Público ha desarrollado. Tremenda labor. Dice que los $800.000 que su tío Jaime Yoshiyama le proporcionó, ¿no es cierto?, lo vivió entre sus tres amigos, los empresarios Giancarlo Bertini Vivanco y Eric Mato Monge, quienes a su vez reclutaron a un conjunto de personas, que por lo menos eran 20, además del propio Jorge Yoshiyama, que él personalmente entregó dinero a otros amigos. Y entre esos amigos a quienes le entregó plata para lavarla, está el señor Miguel Castro Grandes, este congresista que penosamente es representante de Amazonas. Yo, siendo amazona, por supuesto no me siento representado por ese señor, pero en fin, ganó las elecciones y eso hay que respetarlo, pues también era parte de quienes participaron de ese hecho ilegal. Dice, respecto a las personas que yo solicité que aparecieran como supuestos aportantes de Fuerza 2011, son Celso Dextre Cuaresma, Víctor Descre Chirinos, Henry Dávila Cifuentes, Rolando Ganosa Rodríguez, Carlos Luna Venero, Ronald Osorio Arroyo, Miguel Castro Grandes, entre los que me acuerdo en este momento, dijo él, señor Jorge Yoshiyama Sakaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, encargado a pedido de su tío, o sea, digamos, por encargo de su tío, que pitufiara toda esta plata. Lo particular es que la defensa de Jaime Yoshiyama ahora quiere hacernos creer dos cosas: que la plata no era de Odebrecht, y segundo, que Keiko Fujimori no tenía nada que ver con ese tema, ni Ana Gers, ni Pierre Figari, ni Silva Checa.
porque ellos estaban aparte de todo esto, y esto lo hacía él sin que nadie se enterara. ¿Alguien puede creer eso? La verdad, esto cae de maduro, ¿no es cierto? Pero además el abogado de Jaime Yoshiyama ha dicho lo siguiente: mi cliente Jaime Yoshiyama me autoriza a señalar que efectivamente recibió un aporte de origen lícito en una suma que excedía los límites limitativos de aporte de la campaña, y que solicitó a su sobrino realizar actos de simulación para su introducción en la contabilidad en las cuentas de Fuerza Popular, sin conocimiento de Keiko Fujimori, ni Ana Gerdi Perfigari, ni de la propia señora Diana Razona, que solamente se limitó a registrar los aportes que hicieron conforme a la secuencia que desarrolló en su ejecución de simulación el señor Jorge Yoshiyama Sakaki. Bueno, eso es lo que se va a discutir. Pero el día de ayer ha pasado otro hecho curioso también que hay que resaltar, y por eso ha sido un día terrible para los fujimoristas y para Keiko Fujimori. El ex tesorero de Fuerza Popular se llama, estoy reseñando a propósito de la nota que saca el Diario de la República, se llama Luis Mejía Leca. Este es un personaje central en esta historia, ya que fue tesorero de Fuerza 2011, ¿no es cierto? Ayer, él ha acusado a Jorge Yoshiyama y a Rolando Reate que ellos son los responsables de todo lo que a él le está pasando, y ha dicho que cuando se destapó el caso de los aportantes falsos lo mandaron a él como abogado del partido para que pudiera tranquilizar y resolver estas cosas, y él dice sin tener conocimiento de que eso pudo haberse producido, es decir, los aportantes falsos también, pero pidió que se parara la discusión de su caso particular en la audiencia que se viene llevando por la prisión preventiva, o por el pedido de prisión preventiva que ha hecho sobre él el propio fiscal José Domingo Pérez, porque ha dicho que quiere antes hablar con José Domingo Pérez, es decir, quiere seguir. Yo ayer conversaba con gente muy vinculada al fujimorismo y me decía que este señor Luis Mejía Leca, que trabajó en el Congreso de la República y fue quien contrató al señor Abanto Verástegui como abogado del Congreso para causas que ha perdido, también lo que demuestra sus capacidades o sus claras limitaciones, pues finalmente parece que quiere seguir la ruta de Jorge Yoshiyama Sakaki, que él también quiere hablar. El juez le ha negado esto y vamos a ver en qué termina la historia de este personaje. Es decir, ayer realmente ha sido un día muy difícil para los fujimoristas y en particular para Keiko Fujimori. Han resuelto en la segunda sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional que Richard Concepción Carguancho se queda en el caso, y Jorge Yoshiyama Sakaki, fundamental en la estructura criminal que estaba instalada dentro de Fuerza Popular, pues ha hablado con detalles de cómo se hizo esta operación. Eso es lo que quería hoy día comentarles. Son las 7:28 de la mañana, pero hay otros temas también, o tenemos que... Sí, ahora vamos a escuchar los audios en un ratito, pero quisiera comentar lo que está pasando también. Mañana, saben ustedes, el fiscal José Domingo Pérez Gómez va a interrogar a Alan García. Mañana lo va a interrogar. Y eso es lo que Alan García ha tratado de impedir, por cierto. Y ha tratado de impedir porque no puede controlar a José Domingo Pérez, porque tampoco sabe todo lo que José Domingo tiene sobre el gobierno de Alan García y en particular sobre el expresidente. Y en tercer lugar, creo yo que él sabe perfectamente lo que hizo o dejó de hacer, y por lo tanto puede que por ahí va a tener algunos, digamos, aunque en su caso es muy difícil, algunos digamos vacíos, ¿no es cierto? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Pero hay que tratar de identificar aquellos pasos que ha dado el expresidente Alan García o acciones para tratar de desacreditar a José Domingo Pérez y evitar que se materialice el interrogatorio que va a ser mañana, o tratar de desprestigiarlo a tal punto que lo de mañana pueda terminar generándole un problema no a él, sino al representante del Ministerio Público. Para comenzar, no sé si Alan García ya está en Lima, pero debería estar porque mañana es el interrogatorio. Pero ¿qué cosa es lo que ha venido sucediendo? Recordarán ustedes que ayer yo comentaba que por una cuestión absurda, si no disculpen el término, bastante idiota, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público hay un fiscal que ha pretendido investigar a José Domingo Pérez por apología al terrorismo, sabiendo claramente que no configura absolutamente en nada un delito tan grave como ese, porque el terrorismo nos hizo muchísimo daño. Pero además el fiscal dice que, como no le contestó el fiscal José Domingo Pérez, le va y se queja donde el fiscal de la Nación le dice: señor fiscal de la Nación, este señor no me hace caso y no me responde, proceda usted como corresponda.
Y entonces el fiscal de la Nación dice, muchas gracias, bingo, y manda esto a control interno para que haga lo que corresponde. Es decir, claro, Chávarri está diciendo, bótalo, haga lo que corresponde, significa hablar de una investigación, para que después Chávarri diga, no puede haber en un caso tan importante como el caso de Lavallato, alguien con tantos cuestionamientos en el ámbito interno del Ministerio Público. Esa es la historia, y quien se preste a eso, de una u otra manera, es un cómplice de la situación que Chávarri está procurando sacar adelante, no como el titiritero, sino como el títere de quienes quieren impunidad en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que identificar ahí? El vínculo cercano y serio de personajes que hoy están siendo imputados en los casos relacionados con la corrupción en la época del segundo gobierno de Alan García con el propio fiscal Chávarri. Por ejemplo, esto es muy interesante porque hay un abogado que se llama Julio Rodríguez, que es muy requerido por la prensa para sus grandes aportes penales y sus grandes elucubraciones y fundamentaciones, pero que defiende a buena parte de esta gente que se le imputa casos de corrupción. Por ejemplo, es abogado de Miguel Atala Herrera, que es central en la estructura de lo que parece haber sido una organización que delinquió en la época del segundo gobierno de Alan García, digo presuntamente, por supuesto esto tendrá que probarse, pero a la vez este señor es el abogado del señor Chávarri, es decir, un imputado de corrupción en la época de Alan García comparte abogado con el fiscal de la Nación. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Así es, pues entre ellos saben cómo seguramente mejor defenderse, pero él tiene su legítimo derecho de buscar al abogado que quiere, por cierto. Pero sin embargo, cuando pasó esto en México, que José Domingo Pérez, en un evento académico, resaltando las virtudes de Alberto Fujimori, cosas que yo no reconozco en muchos de los casos que José Domingo sí reconoce, decía que acabó con la guerrilla, era decir, qué horror, eso es apología, eso no puede ser. ¿Y qué cosa hace el impresentable de Pedro Chávarri? Sale en su cuenta y dice terrorismo nunca más, claramente mandando un mensaje a José Domingo Pérez como diciendo que él está en contra de las declaraciones que ha dicho y habilitando por ahí una línea de desprestigio posterior que hoy día, gracias a la complicidad de algunos fiscales del Ministerio Público, está materializando con una investigación en control interno. Eso es lo que ha hecho Chávarri. Pero sin embargo, más adelante, Jorge del Castillo, que cada vez más yo me confundo si es JB imitándolo, es él cuando lo veo en el Congreso de la República. Y yo pienso, a veces prendo el televisor y veo, y no sé si estoy viendo el WhatsApp de JB o estoy viendo la presentación de Jorge del Castillo en el Congreso. Y entonces este señor inmediatamente agarró y dijo, oh, qué horror, apología al terrorismo, no puede ser. Convocó inmediatamente a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República para que evaluaran la situación de José Domingo Pérez y le pidieran una explicación de por qué dijo lo que dijo en México. Y otros monigotes, digamos, agarrados de las narices, se sentaron ahí para una estupidez de esa naturaleza, que es propia de el WhatsApp de JB, ¿no es cierto? Entonces lo llevaron, pero él no fue, por supuesto, lo hicieron llevar y él no fue, pero sí fue pues Chávarri, se despachó, que él lucha contra el terrorismo, en fin, toda la demagogia propia que varios expresan al respecto. Entonces, ¿qué sucedió? Que encontraron un argumento ahí para seguirlo fastidiando. Entonces, ya no solo el nunca más de Chávarri, ya no es solo la manera como despotricó cuando fue al Congreso, sino Jorgito el Castillo, ¿no es cierto?, haciendo todas estas cosas para desprestigiar. ¿Creen ustedes que lo hacía por...? Bueno, sí, en el caso de él sí, porque es, la verdad, es un fanático en ese tema, pero también por encargo de Alan García, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y hay que recordar que ya Jorge del Castillo, que yo me confundo, ¿no es cierto?, cuando lo veo en la televisión, no sé si estamos sábado o estamos día de semana, también ya antes había acusado a José Domingo Pérez como loquito. Dijo que había que evaluar psicológicamente a los jueces y fiscales porque parecería que algunos andan medio desequilibrados. Y Gustavo Gorriti sacó un artículo espectacular que yo pido ustedes revisen en Caretas, y le dijo, pues si de exámenes de esa naturaleza se trata, ¿por qué no lo hacemos con todos los expresidentes? No comenzamos por ahí y con los excandidatos a la presidencia de la República, pero con un tiempo de, por supuesto, con un tiempo razonable, ¿no es cierto?, de limpieza, para que a veces lo que ellos, ¿no es cierto?, utilizan no haga efecto pues en el momento que les hagan el examen. Y se molestó Jorge del Castillo.
pero en una verdad, por supuesto. Entonces han venido ellos tratando de generarle el problema a José Domingo Pérez, acusando de desequilibrado, acusándolo de una persona que hace apología al terrorismo, etcétera, etcétera. Pero ya el sumo del intento de Alan García de querer desprestigiar al fiscal fue cuando el señor Pedro Chávarri, ¿no es cierto?, que me parece, y a mí personalmente como ciudadano me da vergüenza que sea fiscal de la nación, pues salió y mandó un tuit que dijo lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el fiscal José Domingo Pérez dijo: debe llamar a la reflexión sobre la continuidad del fiscal de la nación, después de haber argumentado de manera sostenida y habiéndolo recogido el juez Richard Carvancho, de que Chávarri puede haber sido parte de esa cadena de impunidad del fujimorismo, ¿no es cierto? Salió Chávarri inmediatamente con un tuit diciendo lo siguiente: que el fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno y su interés es tapar la investigación del caso Chinchero, del que después claramente lo removió. Es decir, ya Chávarri acusó y vinculó a José Domingo Pérez, o pretendió hacerlo con el Ejecutivo, y lo acusó de ser parte de un manejo irregular del sistema de justicia por parte del presidente de la República. Y el señor Alan García Pérez, ¿no es cierto?, que vive en España, que está cerca de Andorra, mandó un tuit y dijo lo siguiente, dándole validez a los dichos del señor Chávarri: yo creo que en el Perú, en el señor Chávarri, solo creen los fujimoristas por una cuestión de subsistencia, el señor Alan García por cuestión de subsistencia, y el señor Víctor Andrés Ponce, que no sé por qué cree en Chávarri. Entonces, ¿qué cosa es lo que dijo el señor Alan García Pérez? Dice: el fiscal de la nación denuncia que el fiscal Pérez tiene interés político coordinado con el gobierno. Se ha publicitado la justicia. ¿Es un golpe de Estado?, dijo Alan García. Se dan cuenta la cadena. Primero lo acusan de apología al terrorismo, luego lo acusan de loquito, luego, digamos, tratan de perjudicarlo, digamos, desacreditándolo en distintos espacios. Luego el fiscal de la nación dice que está vinculado al gobierno, y luego Alan García dice que hay un golpe de Estado. Miren todo lo que Alan García está haciendo para sacar al fiscal José Domingo Pérez de donde está. ¿Por qué creen? Porque se muere bien. ¿Ha habido un golpe de Estado? Sí, por supuesto, hay un golpe de Estado. Hay un golpe de estado de ánimo del presidente Alan García, que al no poder controlar la justicia se desespera. Al no tener a sus amigos manejando estos casos se desespera. Y entonces mañana seguramente van a buscar a unos, digamos, abogados que de derecho saben poco, de relaciones saben más, pero de bufalonería más todavía. Y creen que con eso van a callar a un buen fiscal que, como ha hecho en el caso de Fuerza 2011, con detalle ha podido configurar una organización criminal que hoy día sus integrantes, al verse acorralados, empiezan a hablar. Y eso va a pasar más temprano que tarde, también seguramente con gente que en el gobierno de Alan García se hizo millonaria a costa de todos los ciudadanos peruanos. Son las 7:30, me he pasado 7:38 minutos de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Voy a ir a una pausa, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones y luego les contamos qué entrevista tenemos prevista para esta mañana, así que no se muevan. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.